Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Damián Golba, para los que no me conocen, soy el presidente de la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica. ACLAT es una asociación que tiene ya 4 años y nos reunimos una vez por mes para dar webinars y talleres sobre diferentes temas. Así que lo que voy a hacer hoy es voy a estar hablando sobre cómo lidiar en términos de emocionalmente, los desafíos que tenemos frente al coronavirus, pero también al mismo tiempo voy a enseñar una parte didáctica de cómo hacer presentaciones. ¿Sí? Entonces tenemos acá 2 objetivos. Por un lado, el trabajar el tema de hoy, que va a ser lidiando con emociones frente al coronavirus, y por el otro lado vamos a estar hablando de cómo hacer presentaciones efectivas. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint, y la idea es que cuando usamos PowerPoint en presentaciones, que las presentaciones no tengan mucho contenido. O sea, es más preferible tener poco contenido y más imágenes para que las presentaciones se hagan amenas. Y cuando uno hace una presentación es muy importante pensar en 3 momentos. Muchos de los colegas que están acá son coaches. Y en coaching siempre hablamos de 3 momentos. Un acuerdo de coaching, una exploración y un cierre y un diseño de acciones. Cuando hacemos presentaciones es similar. Queremos empezar la sesión, una introducción, queremos hacer un desarrollo y queremos tener un cierre. Cuando hacemos el desarrollo, una manera de pensar el desarrollo de los temas es en tríos. Presentar 3 ideas y cada idea presentar 3 subideas. Son una manera de armar y organizar una presentación. Tomando esto en cuenta, voy a compartir con ustedes ahora mi screen. Voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint y voy a, en este contexto, cómo lidiar con la ansiedad en los tiempos de coronavirus. Ahora, la palabra resiliencia es una palabra que algunos de ustedes conocen y otros no. Entonces vamos a definir primero qué es la resiliencia. Entonces, para empezar me gustaría compartir la agenda. ¿Qué vamos a hacer? Voy a compartir con ustedes qué es la resiliencia, voy a identificar cómo nos afecta el estrés a cada uno de nosotros y vamos a desarrollar estrategias. Y en el desarrollo de estrategias vamos a trabajar en 3 ideas. Una es desde un marco holístico del todo, cómo trabajar con nuestra mente, cuerpo, espíritu, y desde esa perspectiva qué estrategias podemos desarrollar. Vamos a trabajar sobre áreas de control y no control, como un tema que pueda servir de guía a todas las personas para lidiar con los momentos difíciles que estamos viviendo. Y finalmente vamos a hablar de las 5 Cs, que esto está basado en un artículo que pude encontrar en Asia, donde recomendaban cómo poder lidiar con las emociones en estos momentos. ¿Okay? Entonces, basado en eso, primero voy a definir qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de perseverar frente a los factores estresantes y recuperarnos de ellos. Entonces, la resiliencia es cómo estamos capacitados para lidiar con desafíos, con estrés y salir adelante. Todos tenemos estrés en la vida, todos tenemos desafíos, pero en este momento tenemos desafíos diferentes. Desafíos que quizás nunca tuvimos en nuestra vida, como por ejemplo tener que quedarnos en nuestras casas y no salir a trabajar, la posibilidad de perder fuente de ingresos, la convivencia con los seres queridos. Hoy estaba en una presentación y compartieron que disminuyeron mucho los casos de COVID en China, pero aumentaron mucho las separaciones. Yo primero pensé que estaban haciendo un chiste, pero no, era en serio. Es que cuando la gente está conviviendo puede producir también eso, mucho estrés. La resiliencia está relacionada con el bienestar psicológico, con el desarrollo personal, con el éxito y con la felicidad. Hay mucho trabajo en psicología positiva, que es la psicología que estudia el bienestar, que tiene relación con la resiliencia y cómo desarrollar la resiliencia para tener mayor efectividad, bienestar y satisfacción en nuestras vidas. Y finalmente, cuando hablamos de resiliencia, podemos hablar de rebotar como una experiencia de rebote ante una situación, cómo afrontar el estrés o el cambio de una manera efectiva, cómo desarrollar ciertas habilidades para estar mentalmente fuerte frente a todo el estrés y la tensión,
y la capacidad de adaptarnos. Y una palabra clave en estos días es la flexibilidad. ¿Cómo lidiamos con la flexibilidad? ¿Cuál es nuestra flexibilidad? Y quizás nosotros creemos que la resiliencia, que tiene que ver con esta capacidad de adaptarnos al cambio, creemos que tenemos mucha flexibilidad, pero en el momento de tensión, en el momento de estrés, quizás tenemos menos flexibilidad de la que creemos. Así que los quiero invitar a todos a que consideren cuál es su nivel de flexibilidad en estos tiempos y qué necesitan para desarrollarla. Entonces, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las diversidades, a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Entonces acá es interesante porque como arquitectos de nuestras vidas a veces podemos sentir que estamos en control de cómo diseñamos nuestra vida, pero hay momentos que podemos sentirnos fuera de control. Esta experiencia de sentirnos fuera de control es uno de los factores más importantes que estamos lidiando en este momento. Y frente a las cosas que no podemos controlar, la energía se pone en un lugar positivo cuando nos enfocamos en lo que sí se puede controlar. Entonces lo quiero invitar a que cada uno considere qué es lo que sí puede controlar en su vida. Y a veces lo que podemos controlar es, por ejemplo, estaba pensando en mandar un chiste, el humor es muy bueno en estos momentos, así que los invito a buscar el humor como una manera de lidiar con los desafíos y con estos tiempos difíciles. Y había una foto en el chiste de una chica joven, flaca, que abre la heladera y después dice, 4 meses después del coronavirus, y vuelve a la heladera viendo y está grandísima. Entonces es como que sí, si uno no va a salir de su casa, no va a hacer ejercicio, no se va a mover, va a comer más, vamos a todos ganar de peso. Así que eso sí, por ejemplo, es una de las cosas que podemos controlar. ¿Qué es lo que comemos en estos tiempos donde quizás haya menos oportunidades de ejercicio? Pero lo del ejercicio también es una excusa, porque uno también puede hacer ejercicio en su casa. Así que los quiero invitar a todos, yo lo estoy haciendo, así que lo puedo tomar, puedo decir que sí lo estoy haciendo, de hacer ejercicio en mi propia casa con grabaciones, videos a través de la computadora o del teléfono y poder movernos, estar en movimiento, que es muy importante. Entonces la resiliencia también es la capacidad de ser ingeniosos y creativos, de tomar decisiones y tomar medidas efectivas sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Ahora ustedes pueden decir, Damián, eso es muy fácil decirlo, pero de decirlo a hacerlo es otra cosa, yo estoy de acuerdo. Es fácil leerlo, es fácil pensarlo, pero requiere energía. Entonces la pregunta para cada uno es, ¿de dónde vas a sacar la energía que necesitas para lidiar con esto? ¿Cuál va a ser tu fuente de energía para poder hacer lo que necesites hacer, para poder cuidarte a ti y a los que te rodean? Entonces dice, no puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar todas tus actitudes hacia esas situaciones. Entonces acá es donde empezamos a pensar, ok, ¿qué creencias tenemos y qué creencias nos tienen en relación con el coronavirus? Tenemos una perspectiva positiva en el sentido de, ok, estamos en una situación difícil, pero todo va a pasar, como Graciela compartió al principio de la sesión de hoy, o pensamos todo va a estar negativo, no voy a poder salir adelante, me voy a endeudar, y nos enfocamos solamente en las cosas negativas. Entonces acá es, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos que tenemos enfrente de nuestro? Y cómo nos afecta el estrés y cómo enfrentamos los desafíos depende de muchos factores. 3 factores importantes. Número 1, ¿cuál es la importancia que le estamos dando a estos eventos en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué importancia le estamos dando? ¿Cómo los estamos midiendo? Segundo, ¿cuál es nuestra capacidad personal para hacer frente al cambio? ¿Cuál es nuestro nivel de resiliencia? ¿Cuál es nuestro nivel de flexibilidad? ¿Cuál es nuestro nivel de adaptarnos a diferentes situaciones? Y lo tercero es cuál es el apoyo que recibimos. ¿Estamos solos o tenemos apoyo? De nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros colegas. Entonces, en vez de aislarnos, ¿cuál es nuestra fuente de apoyo? Y eso va a definir cómo nos va a afectar el estrés. Cuanto menor apoyo tengamos, cuanto menor sea nuestra resiliencia y cuanta mayor importancia le demos a los eventos, mayor dificultades
vamos a tener para navegar estos desafíos. Entonces la pregunta es, ¿cómo te afecta a ti, que me estás escuchando, estos desafíos que tenemos hoy en día? Dice, la resiliencia es la capacidad de recuperarme de situaciones de crisis y aprender de ellas, teniendo una mente flexible y un pensamiento optimista, con la certeza de que todo pasará. Entonces, ¿cómo podemos estar en una polaridad? Por un lado, queremos ser positivos, queremos tener una perspectiva optimista, queremos ver la luz detrás, al final del túnel, pero por el otro lado, no queremos tener falsas expectativas. Entonces, ¿cómo tenemos un balance entre el optimismo, la esperanza y algunas cosas que escuchamos, que vemos, que nos dicen? Entonces, ahí creo que ese balance es lo que nos va a permitir también tener un balance y un equilibrio mental y emocional. Y por eso voy a hablar de un marco holístico, holístico como whole en inglés, de completud, de todo, que tiene 4 elementos. Entonces, cuando vamos a desarrollar estrategias y cuando vamos a lidiar con este tipo de desafíos que tenemos, puede haber 4 áreas en las que podemos prestar atención. Primero, nuestro cuerpo. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo hacemos ejercicio? ¿Cómo tomamos agua? ¿O no hacemos ninguna de estas cosas? Entonces creo que este momento es un muy buen momento para considerar cómo cuidamos nuestro cuerpo. Por eso habla de 4C. El cuerpo, el cerebro, que tiene que ver con la parte más mental y emocional, la parte fisiológica de cómo funciona nuestro cerebro y cómo lidia con las emociones, cómo manejamos las emociones y cómo esos sentimientos que podemos tener de tristeza por la pérdida, de no poder salir, sentimientos de enojo por lo que está pasando, sentimientos de preocupación y miedo de enfermarnos físicos, miedos económicos, miedo que le pase algo a algún ser querido. Todos estos miedos y estas emociones, cómo las manejamos y nos cuidamos en ese sentido. En términos de comportamientos, ¿qué es lo que hacemos para no aislarnos socialmente? Entonces toda la parte que tiene que ver con lo social. Y finalmente, cuánto nuestras creencias espirituales, de cómo pensamos para los que son religiosos, para los que no son religiosos, cómo de alguna manera u otra utilizamos creencias que podamos tener que nos permitan lidiar con los desafíos que estamos teniendo. Entonces los quiero invitar a que cada uno piense cuáles pueden ser estrategias que puedan desarrollar para tener cuidado de su cuerpo, de su cerebro, de sus emociones, de sus comportamientos a nivel social y sus creencias espirituales, estos 4 niveles. Esta frase no la pude encontrar en español, pero dice, in the face of adversity we have a choice. We can be bitter or we can be better. Those words are my North Star, from Sullivan. Y la idea es que ante la adversidad podemos elegir. Podemos elegir bitter, amargo, o podemos ser mejores. Entonces, ¿cuáles son las elecciones que estamos teniendo? Entonces, acá la invitación es prestar atención qué creencias estamos teniendo, qué es lo que estamos pensando, y si hay una posibilidad de que podamos elegir otras creencias que puedan servirnos más en estos momentos. Entonces, en cuanto a estrategias, me gustaría hablar de 3. Hablamos hasta ahora de lo que tiene que ver con el pensamiento holístico de las 4 Cs. Hablemos ahora sobre algunas estrategias específicas, como identificar lo que podemos controlar. Estaba hablando con una amiga mía que es terapeuta, que trabaja como psicóloga, y le preguntaba a ella cómo lidiaba con sus clientes como psicóloga, con la ansiedad. Y ella me decía 2 cosas importantes. Número 1 son los hábitos, ¿sí? Son la rutina. Cómo seguimos nuestras rutinas, cómo podemos hacer para tener una rutina que funcione para nosotros. Entonces, el trabajo con rutina sería el número 1 de las cosas que podemos hacer. Número 2, prestar atención a lo que no podemos controlar. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Pongamos la energía en las cosas que sí podemos controlar. Entonces, ella es lo que hace con sus pacientes como psicóloga, trabajando estas conversaciones. Después también lo que decía anteriormente, de ver qué pensamientos estamos teniendo, por ahí identificar cuáles son esos patrones de pensamientos negativos, pesimistas, destructivos, que en vez de ayudarnos nos tiran más. Entonces poder, al reconocerlos, identificarlos,
cambiarlos por pensamientos más positivos. Y finalmente, cuando hay problemas que a veces parecen muy grandes, ver cómo podemos tener objetivos pequeños, alcanzables, para ir lidiando con esos problemas grandes que podemos llegar a tener. Entonces dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es de Viktor Frankl, que algunos de ustedes lo conocerán. Él le tocó vivir en campos de concentración, y él lo que decía es que nunca le podían quitar a él su capacidad de elegir qué creencias y pensamientos iba a tener en estos momentos cuando le quitaban absolutamente todo. Entonces creo que los pensamientos de Viktor Frankl a veces son importantes en este tipo de momentos. Y en términos de contenido, lo último que quería compartir de ustedes de estrategias, esto es basado en un artículo de la revista Straits Times, que es el periódico de Singapur. Yo lo utilicé esto porque me invitaron a hacer esta presentación hace 2 semanas en China, para colegas con los que venía yo trabajando en China, y interesantemente, porque esto fue solamente hace 2 semanas, y hace 2 semanas cuando yo hice esta presentación no se me ocurrió que me iba a estar pasando acá a mí en Los Ángeles. Así que como ven, todos necesitamos estar preparados para lo que no podemos prever. En este artículo, en Singapur, hablaban sobre 5 estrategias que me parecieron apropiadas compartir en ese momento, me parecen apropiadas compartir ahora. Una es que ante esta epidemia, esta pandemia, primero estar calmados. Y cómo conseguimos la paz interior, diferente para cada uno, pero la meditación y la respiración van adelante de todo. Entonces los quiero invitar a que consideren todos cómo utilizan la meditación, ejercicios de respiración. Eso puede hacer una diferencia muy grande. Segundo, ser cautelosos. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo seguimos ciertas reglas de higiene? Y como vemos, la higiene no es solamente física, de lavarnos las manos y todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, sino también una higiene mental. Por ejemplo, cuidarnos no solamente físicamente, cuidarnos mentalmente. ¿Cuántas veces se escuchan las noticias? Si escuchan las noticias todo el día, les aseguro que el nivel de ansiedad cada vez va a ser mayor. Por eso los invito a que consideren que escuchen las noticias por ahí por la mañana. Cuando se levantan, escuchan la noticia, leen el periódico y ahí lo dejan hasta el día siguiente. Si escuchan las noticias todo el día, eso va a generar mayor ansiedad, no les va a servir. Así que la invitación es a que consideren si en la mañana no les parece el mejor momento porque no quieren empezar su día escuchando todo lo que está pasando en el mundo, no los culpo. Quizás lo quieran hacer al mediodía. No les recomiendo que lo hagan a la noche, porque si lo hacen a la noche antes de irse a dormir van a tener pesadillas. ¿Quién quiere tener pesadillas? Escuchar las noticias antes de irse a dormir es una muy mala idea. Tercero, ser considerado. ¿Sí? En estos momentos es ser solidario. Vimos en estos momentos de tensión, estrés, lo mejor y lo peor de la gente. Contaban historias de los supermercados vaciados, gente peleándose por el último ítem, o pensando, me voy a llevar todo lo que necesito para 2 meses sin tomar en consideración cómo eso podía afectar a otras personas. Entonces, ser considerado, no solamente pensar lo que yo necesito, sino lo que necesitan los demás. Cariñoso. ¿Cómo podemos demostrar nuestro afecto, nuestro apoyo a nuestros seres queridos, nuestros colegas, nuestros clientes, nuestros vecinos? ¿Cómo podemos en ese momento también brindarnos y apoyar y acompañar a la gente que nos rodea? O no, o gente que puede estar fuera, lejos, y que quizás nosotros queramos también apoyar y acompañar con diferentes estrategias. Y finalmente pensar en lo colectivo, no solamente pensar en nosotros, sino pensar colectivamente cuáles son el tipo de iniciativas, cuáles son el tipo de cosas que se pueden hacer a nivel social para hacer una diferencia. Entonces, bueno, en estos momentos que llueve, el paraguas, los invito a que cada uno piense cómo es el paraguas para cada uno, cómo se protege de toda esta situación, sabiendo que, bueno, eventualmente, como cuando llueve, en algún momento va a parar. Para terminar la presentación, me gustaría terminar con un proverbio chino. Y el proverbio chino dice: cuidado con tus pensamientos, porque se convierten en palabras. Cuidado con tus palabras, porque se convierten en acciones. Vigila tus acciones, porque se van a convertir en hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convierten en tu carácter. Y cuidado con tu carácter, porque se convierte en tu destino. Los dejo con esta reflexión
Muchas gracias por acompañarme en esta parte formal de la presentación. Y aquí está mi información en caso de que quieran comunicarse conmigo, que tengan preguntas. Hay un canal de YouTube donde voy a estar haciendo más presentaciones sobre este tema. Tengo un boletín mensual donde también comparto recursos, así que están todos invitados a compartir conmigo su información si quieren recibir el boletín. Y también me pongo a su disposición si tienen alguna pregunta.